Ya. Bien, amigos y amigas del periódico Expectativa, estamos en este enlace vía Zoom para la siguiente entrevista con nuestro invitado de hoy, el sociólogo Fausto Giraldo. Vamos a referir respecto a la designación del vicepresidente de la República, que será en pocas horas más, en este día, viernes 17 de julio. Fausto, ¿cómo le va? Usted dice que es indiferente el cargo de vicepresidente de la República en un comentario que hace usted en un artículo sobre la designación, la figura del vicepresidente. Confieso que me es indiferente la designación de vicepresidente, esto porque cualquier persona que sea escogida ejecutará la política de gobierno ya establecida. ¿Cómo es esto, Fausto? Bienvenido, buenos días. Saludos cordiales, Jaime, y a todos los televidentes. Bueno, en realidad yo he señalado que me es indiferente porque a la final cualquier persona que sea designada como vicepresidente de la República solamente irá a cumplir este corto tiempo el mandato de lo que diga el presidente de la República, porque ya está establecida la línea política, la acción, el modelo de gestión del gobierno ya es único, no iría a tener mayor incidencia en lo que significa las políticas, tanto económicos, sociales, de desarrollo que ha planteado el régimen. Más aún, esta designación se la hace o se la haría por puro mera formalidad, en función de que la Constitución de la República y la ley de elecciones prevé la designación, en este caso, en ausencia temporal o definitiva del vicepresidente de la República, que la Asamblea Legislativa designe a su reemplazo. Se entendería que hoy estaría la toma de decisiones sobre este tema, pero sin embargo, digo yo, la vicepresidencia de la República, ¿qué funciones cumple en el territorio ecuatoriano? La Constitución establece dos en lo fundamental. La uno, reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, y la otra, cumplir las funciones para las cuales asigna el presidente que debe ejecutarlas. ¿Esto qué significa? Significa que en los últimos 4 procesos, o digamos en los últimos 3 vicepresidentes, el vicepresidente primero fue asignado funciones de gestión de las áreas estratégicas y ahora está recluido en la cárcel. La siguiente vicepresidenta también fue asignada temas de planificación y áreas estratégicas de acción social, pero también fue destituida o removida por los temas político, económicos y corrupción que ya sabemos. Y el tercer vicepresidente, el reciente renunciado Otto Sonnel-Holzner, que todavía no sabemos cómo pronunciar, Un apellido complicado. renunció por el interés o el afán de participar en un proceso electoral. Entonces, evidencia de que más bien lo que sirve la presencia o figura de un vicepresidente es para desestabilizar a un gobierno y generar un proceso de ingobernabilidad, más no para desarrollar o ejecutar iniciativas o propuestas políticas que contribuyan al desarrollo del país. ¿Cuál es la propuesta entonces, Fausto? Sería que en la Carta Política establece una salida a esta solución. Por ejemplo, usted señalaba que el vicepresidente puede ser un ministro de confianza del gobierno, así es. Mire, actualmente la Constitución prevé que en caso de que no haya un vicepresidente temporalmente, el presidente de la República lo reemplazará temporalmente con un ministro de Estado. Eso ya da la pauta para decir de que la figura de vicepresidente en realidad no funciona en el Ecuador. Yo por eso he sugerido de que se debe hacer una reforma legal para que se elimine la figura de vicepresidente en el Ecuador, más cuando el consumo respecto a presupuestos anualmente se lleva por aproximadamente 5 o 6 millones de dólares, que también se incluye una planta o nómina de trabajadores en alrededor de 120 trabajadores. Y más cuando las funciones asignadas para un vicepresidente, que han sido estas últimas, como dije, áreas estratégicas, acción social y planificación, ya tienen responsabilidades los ministerios en cada uno de sus segmentos. Entonces, con la reforma política, eliminando el vicepresidente, y que en caso de ausencia temporal del presidente sea reemplazado temporalmente por el primer ministro, digo yo, o el ministro de gobierno, y por ausencia definitiva del presidente sea reemplazado por otra figura que propongo yo se cree en la Constitución o en la reforma legal, que es la Asamblea Ciudadana.
esta Asamblea Ciudadana puede reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana, que como hemos demostrado no ha servido para nada ni para combatir la corrupción. Las funciones principales de la Asamblea Ciudadana serán fomentar el proceso organizativo del tejido social en el Ecuador para desarrollar realmente la construcción del control social y la participación ciudadana. Y a su vez, el Consejo o la Asamblea Ciudadana debe ser elegida mediante voto universal a personas que no hayan pertenecido o pertenezcan o sean candidatos de partidos políticos. ¿Para qué? Para que, si bien es cierto, si el presidente de la República deja de existir temporalmente desde el punto de vista político, sea asumido este cargo por el primer ministro, o de que si deja de existir presidente de la República elegido por el pueblo, sea alguien elegido por el pueblo, es decir, el presidente de la Asamblea Ciudadana, quien asuma esa dignidad de presidente en reemplazo del presidente titular, capaz de que haya un proceso más adelante organizativo de elecciones y se reemplace por elecciones al presidente de la República. Mire, Fausto, como antes era cuando no había el presidente de la República, le sucedía el presidente de la Asamblea, asumía el cargo de presidente en ausencia temporal del presidente de la República. También antes había, recuerdo en los años 60, que el vicepresidente de la República dirigía el Congreso también, pero ahí vendrían otras dificultades. Parece que en Estados Unidos también se aplicaba esta fórmula. Entonces usted dice que para qué gastar dinero en un cargo de vicepresidente si perfectamente puede asumirlo el ministro del gabinete o el más importante o el de confianza del presidente. Nos evitaríamos el conflicto de intereses, nos evitaríamos un conspirador a sueldo y problemas en la alta cúpula. Fausto. Obviamente, todos sabemos de que el vicepresidente en muchas ocasiones en el Ecuador, no solo en el Ecuador, sino en otros países, ha generado una especie de pugna por el poder, quién manda en el gobierno. Y entonces se entiende de que el presidente, como sucedió con Jorge Glass, le deja sin funciones al vicepresidente y resulta que empieza a cobrar sin trabajar, porque no tiene funciones, porque no tiene cómo justificar qué hace esa dignidad dentro del gobierno. En ese sentido es lo que yo señalo, de que hay que evitar ese tipo de pugnas, esa conspiración permanente que puede haber. Porque también tomemos en cuenta, Jaime, que los vicepresidentes por lo general son cuotas políticas de las organizaciones que respaldan la lista de candidaturas del presidente de la República. Y por otro lado, no es correcto de que el presidente de la Asamblea Legislativa asuma una función dentro del Ejecutivo, porque significa generar un proceso de pugna también y de reparto de la troncha del poder, etcétera. Y tampoco significa de que, o sea posible, de que el vicepresidente dirija o presida la Asamblea Legislativa, porque sencillamente la Asamblea Legislativa tiene una función que se llama fiscalización, y en el momento que el vicepresidente dirige la Asamblea Legislativa, se va a eliminar toda posibilidad de fiscalización. En ese plano yo digo, como que se contrapone la representación de la Asamblea Legislativa en el Ejecutivo y el Ejecutivo en la Asamblea. Y es más, como usted ha señalado, pueden convertirse en conspiradores con remuneración o sueldo en contra del presidente del Ejecutivo. Ahora, Fausto, no se olvide que en la historia reciente del país, los últimos 40 años, los vicepresidentes se han convertido en presidentes de la República. Basta nombrar a Gustavo Noboa, a Alfredo Palacio, Rosalía Arteaga, ¿quién más? Realmente Osvaldo Hurtado, la mayoría, Lenín Moreno, se han convertido, claro, Lenín Moreno por elección popular, pero por sucesión presidencial o por destitución del presidente se han convertido en presidentes de la República sin que el pueblo lo haya elegido. Así es, ¿no? Así es, definitivamente ese es un elemento y es justamente por el tema de conspiración o la pugna de poder o por el poder. Es decir, el vicepresidente ingresa, como el presidente le dispone funciones y no les parece o no están de acuerdo, empiezan a socavar la gestión presidencial y obviamente en un proceso también de que el Ecuador, y debemos ser claros, en el Ecuador no habrá gobernabilidad mientras no se generen políticas de desarrollo integral que no atenten contra los intereses de los sectores sociales que son los que desarrollan movilización social en las calles. Y por tanto, entonces, el vicepresidente se aprovecha de este tipo de crisis sociales y económicas
para apuntalar la posible sucesión presidencial. Si nosotros eliminamos la figura de vicepresidente, vamos a tener mayor estabilidad en el gobierno, en el ejecutivo. ¿Por qué? Porque el primer ministro o ministro del Interior es designado por el presidente de la República y en caso de ausencia temporal, sencillamente ese ministro del Interior lo reemplazará. Pero ya más adelante, en caso de ausencia definitiva, debemos prever legalmente quién asume definitivamente el reemplazo del presidente y por eso señalo la presencia de una asamblea ciudadana con la elección de sus integrantes, capaz de que esta asamblea ciudadana pueda determinar por votación popular quién deba reemplazar al presidente cesado o quien ha renunciado o por cualquier circunstancia ya no estará en vigencia dentro del Ejecutivo. Imagínense que en la historia del país, Fausto y amigos y amigas de Expectativa, que nos siguen a esta hora, antes, en la época de Velasco Ibarra, se eligió a Jorge Zavala Vaquerizo, no era de la lista de él, o sea, se eligió vía voto popular a alguien que era contrario a Velasco Ibarra. Tampoco eso sería factible, ¿no? Evidentemente, si en el momento que se articulan las listas de candidatos, no es que se ha sellado la propuesta política del presidente con la del vicepresidente. El presidente puede representar a un sector del poder económico y político del país y el vicepresidente puede representar al otro sector o a otros sectores. Y entonces hay pugna de poderes o interés dentro del Ejecutivo. Tener ese dilema entre sostener un vicepresidente que va a conspirar contra el presidente, o mejor, eliminar la figura de vicepresidente para tener una mejor gobernabilidad, yo creo que es importante tomar en cuenta la propuesta que estoy realizando. Fausto, ¿cómo lo ve usted la acción que tuvo Otto Sonnenhorn, un apellido que todavía no acabamos de pronunciar bien, en la gestión? ¿Cree usted que se estuvo catapultando con miras a ser candidato presidencial, que por ello Lenín Moreno un poco luego le marginó de las grandes decisiones? Yo creo que al ex vicepresidente le picó el bichito de la política electoral, de la participación o del gobierno. Y eso implicó de que independientemente que el presidente Lenín Moreno y su partido Alianza País le apoye o no le apoye para una candidatura, él decidió renunciar para, suponemos, apostarle a una candidatura presidencial. Es un candidato sin partido, sin ideología aparentemente y sin una propuesta base importante. Y en ese sentido, la gestión que desarrolló al interior puede ser loable vista desde el punto de la acción social que estableció en su intervención. Pero lamentablemente el interés tras de la gestión era el problema o complicaba, que tenía que ver con posicionar su figura e imagen dentro de lo que significa la posibilidad de participar como candidato, quizá no a la presidencia de la República exactamente, quizá a otra figura o puesto de dignidad de elección nacional o provincial, es decir, catapultar una figura que es capaz de que se consolide en este proceso electoral que viene, dígase usted, como asambleísta nacional o como asambleísta provincial, y que luego eso le sirva como escalera o escalón para llegar a la presidencia de la República, porque no solo es necesario ser candidato a la presidencia de la República para posicionarse, sino cualquier espacio de elección popular en la que se vaya conociendo a la figura o persona y cuál es la propuesta o identidad programática que tiene el candidato. Finalmente, Fausto, finalmente, y gracias por la entrevista, tal como están las cosas, creo que hoy habrá vicepresidenta de la República, o al menos María Paula Romo está reafirmándose en ese cargo, creo yo. ¿Usted qué dice? Bueno, el día de hoy se supone que de la Asamblea Legislativa debería designar al vicepresidente, pero al parecer de lo que se ha observado en información nacional, no existirían los votos suficientes, se necesita 70 más 1 para que puedan aprobar la designación de cualquiera de los tres de la lista, de paso, no necesariamente de la primera de la lista, que es María Paula Romo. Sin embargo, al no existir el número suficiente de votos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dejar que luego de 15 días pase por el Ministerio de la Ley, porque son 30 días los que necesitan para la designación por el Ministerio de la Ley. Y eso implicaría de que María Paula Romo podría ser la futura vicepresidenta por designación o por Ministerio de la Ley,
respecto a este proceso que está de reemplazo a la vicepresidencia de la República. En todo caso, si ella es vicepresidenta de la República, Imbabura se verá beneficiada porque conocemos que ella quiere mucho esta provincia y tiene, claro, apegos acá en esta jurisdicción y siempre será bueno para Imbabura, para conseguir los recursos, que alguien de su tierra o con ascendencia imbabureña esté en esas altas esferas del poder. Gracias, Fausto, por la entrevista. Gracias a usted, Jaime. Una buena tarde a Fausto Giraldo, sociólogo, analista político. Hasta pronto.